digamos, abdomen agudo de origen hemorrágico o los hemoperitoneos o la hemorragia intraperitoneal. Vimos las causas más frecuentes, que lo más frecuente se ve en el sexo femenino y casi siempre se debe a la esfera ginecológica o causa ginecológica. Los que tuvieron práctica en el hospital ya tuvieron la oportunidad de ver o de hablar con su docente acerca del abdomen agudo peritoneal hemorrágico, ¿no? ¿O no tuvieron práctica todavía? ¿Hacían práctica? Prática sim, mas hemorragia. ¿Con quién tuvieron? ¿Rolón? No, e eu. Y no le pidieron algún caso que tengan. ¿Qué día tuvieron práctica? No estuvieron el viernes. ¿Cómo que dicen viernes ustedes? Sexta. No estuvieron nadie por ahí, por el hospital. Bueno, lo que estuvieron con el doctor Rolón le van a pedir un caso del viernes pasado. ¿Está bien? Que no es hemorrágico, pero es un caso interesante. Es un caso que vamos a hablar ahora, el oclusivo, y después el oclusivo hizo un perforativo. Son los dos síntomas. ¿Está bien? Entonces, los que tengan la práctica con el doctor Rolón le van a hablar de ese paciente, le van a preguntar. ¿Está bien? Entonces, hoy vamos a estudiar el abdomen quirúrgico de origen oclusivo, o lo que se conoce como oclusión intestinal, ¿está bien? O el síndrome oclusivo, del cual vamos a estudiar los síntomas y signos, su clasificación, repercusión del estado general, la importancia del laboratorio de imagenología y los diagnósticos diferenciales. Cuando hablamos o cuando ven síndrome oclusivo o oclusión intestinal, ¿qué les viene en la mente? ¿Qué creen ustedes que tenga el paciente? ¿Qué creen que sea su motivo de consulta? ¿Dolor? Distensión. Ajá, ¿qué más? Dolor, como todo lo abdomen algo quirúrgico, pero algo que te haga pensar en este paciente puede estar recluido. ¿Cuál sería su motivo de consulta o su síntoma? Constipación o la ausencia de expulsión de heces fecales o de gases. ¿Está bien? ¿Y cuáles creen ustedes que serían la causa? ¿Por qué se puede producir una oclusión intestinal? ¿Qué puede ocluir a un paciente? ¿Por qué puede dejar de irse del cuerpo el paciente? Una hernia. Pero una hernia así, una hernia. ¿O qué pasa con la hernia para que provoque una oclusión? Ajá, ¿y cómo se llama esa hernia? No, la imaginación es otra enfermedad que produce la oclusión, es una causa de. Pero una hernia complicada. ¿Para qué se complica? Una hernia complicada que se ataca y obstruye. ¿Qué más? Perforación es un signo perforativo, es otro. Puede llegar a pasar después de esto, puede perforarse, como ese paciente que les dije que van a hablar con su tutor de práctica. ¿Qué más creen ustedes que pueda ocurrir en el paciente? Materia fecal parada. Materia fecal parada o los fecalómetros se conocen. O osso. ¿Un qué? O osso. ¿Un hueso? Sí. É o que eu falei. Sí. Una obstrucción por un hueso extraño. O osso. Y ese hueso después puede perforar al paciente y hacer un signo perforativo. ¿Qué fue lo que pasó con este paciente? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy. O sea, la competencia es conceptualizar una oclusión, describir la clasificación de la oclusión intestinal, Colocando na boca. reconocer los síntomas y los signos del cuadro oclusivo intestinal e interpretar los diagnósticos diferenciales. ¿Con qué debo de diferenciar y decir este está ocluido o este no está ocluido pero tiene? Entonces, como concepto, síndrome obstructivo es el conjunto de síntomas
y signos, porque es síndrome, ¿verdad?, que se va a producir por la detención parcial o completa de los movimientos que impulsan el contenido intestinal hacia adelante por un periodo lo suficientemente prolongado como para originar cambios patológicos locales y generales. Puede ser parcial o completa, porque no siempre se ocluye totalmente. A veces da la luz así y ocluye parcialmente. Pasa contenido, pero no de forma habitual. O sea, puede llegar el paciente que está expulsando gases todavía, o defecó en la mañana, pero después ya no, una oclusión incompleta o parcial. Pero tiene que pasar también un tiempo lo suficientemente prolongado como para producirme cambios patológicos que pueda darme ya los síntomas del paciente. No es porque ocluyó y ya se va a manifestar. A veces pasa un tiempo, 3 días, 4 días, y después que recién empiezan a producirse los síntomas y los signos. ¿Bien? Esa es la definición del concepto de oclusión o signo conjuntivo. Fisiopatológicamente lo podemos clasificar, o sea, de cómo se produce el mecanismo de producción. Lo podemos clasificar en oclusión intestinal mecánica y oclusión intestinal funcional, o lo que se conoce como ilio paralítico normalmente. Pero eso también no es tan así. El funcional a su vez se clasifica en paralítico y espástico. Esto, la funcional, es que el intestino falla en su función. ¿Y cuál es su función? La de contraerse, hacer la peristalsis para que pueda expulsar ese contenido hacia adelante, hacia la parte distal, para que pueda salir. Entonces, cuando falla ese mecanismo, esa función, es que decimos que la oclusión es funcional. Tenemos el paralítico y el espástico. ¿Cómo ocurre? Normalmente hasta cierto punto el paralítico en el postoperatorio. Por eso es que vamos, le preguntamos al paciente si ya expulsó gases, si ya tiró pedos, si ya defecó, si ya se fue el cuerpo, como quieran llamarlo, porque eso es lo que nos dice si ya el intestino se despertó otra vez, está trabajando, ya no está paralítico. Se paraliza porque al hacer una cirugía tocamos el intestino se paraliza porque trata de no moverse, quedarse quietecito porque está viendo que hay peligro y para que no se lesione. Entonces a veces queda dormido y si no se estimula, a veces se prolonga y entonces ahí ya se viene la complicación. Pero hasta 24 horas más o menos es normal que pase eso. Por eso que le pedimos al paciente que se levante, que camine, que se movilice, porque así también al movilizarse ya el intestino se da cuenta de que ya hay actividad otra vez, ya está todo normal, hay que trabajar ya otra vez, se levanta también. Entonces, el ilio, o sea, la oclusión funcional es cuando se ha alterado la función, la inervación del intestino. Pero no hay ningún obstáculo en la luz del intestino, no hay nada que obstruya, que tape esa luz, la luz está normal. La puerta está abierta, solo que no trabaja el intestino, por eso no sale. Lo que nos interesa a nosotros es el mecánico, funcional es más bien algo médico. Entonces, por isquemia, por medicamentos, neurológicos, metabólicos, o sea, todo, o sea, no es quirúrgico, no se opera, por eso no lo vamos a estudiar. Nosotros estamos estudiando abdomen agudo quirúrgico, que es como la primera clase ya definimos abdomen agudo quirúrgico. Y esa mecánica es la que me va a producir, la función mecánica es la que me va a producir un abdomen agudo quirúrgico, y eso sí tengo que ver en algunos casos, o en la mayoría de los casos, ya requiere un tratamiento quirúrgico. Que puede ser por constricción, por compresión, por torsión, por invaginación, obturación o por estenosis. Se constriñe, se comprime, se tuerce el intestino, se invagina, como dijo el compañero, el intestino, sobre todo, generalmente pasa, el delgado se mete debajo del grueso, pero a veces pasa al revés, pero la mayoría, o sea, la invaginación hay varias formas de producción también. Pero el más frecuente es que el que está arriba viene y se mete al que está abajo, ¿verdad? Eso es lo más lógico, por gravedad misma. Y sobre todo, lo primero que está es el delgado y después el grueso. El delgado puede entrar dentro del grueso. Es más difícil que el grueso, el grueso entra más finito, ¿verdad? Pero a veces puede pasar. Pero lo que quiere decir la invaginación es que una parte del intestino viene y se mete en el otro, se invagina. Y al invaginarse inflama y obstruye.
por eso no defecamos. Puede ser por obturación, viene algo que obstruye la luz, por un cuerpo extraño, un hueso, por ejemplo, diferentes cuerpos extraños, tumor, puede ser, o por estenosis. La estenosis es que la luz normal debía ser de este calibre, pero después se fue haciéndose más finito, hasta que llega un momento que es tan finito que llega a obstruir y no puede pasar nada por ahí. Generalmente pasa en los procesos inflamatorios crónicos, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa idiopática, eso que van inflamando varias veces, la diverticulitis, se inflama y cada vez que cicatriza hace más finito la luz hasta que tapa totalmente. Entonces, eso es de acuerdo al mecanismo de producción o la fisiopatología. Acuérdense que se va a clasificar en oclusión intestinal mecánica y funcional. Ahí nomás la respuesta. Si yo le pregunto, o en el examen sale, la oclusión intestinal se clasifica según la fisiopatología en mecánica y funcional, obstructiva y no obstructiva, paralítico, por estenosis, hepático. La respuesta es mecánica y funcional. Eso no nada. Los otros son subclasificaciones. ¿Está bien? ¿Entendieron? Sí. Clasificación según el grado de obstrucción. Dijimos que podía ser completa o parcial o incompleta. Entonces, según si se obstruye totalmente o alguna partecita nada más. Y de acuerdo a eso, pues ya sabemos, parcial o incompleta, o una oclusión completa o total. La oclusión parcial o incompleta, una parte del contenido intestinal puede seguir pasando más allá del lugar de obstrucción. Y esos pacientes, por lo menos, sigue expulsando gases. A lo mejor no defeca, está constipado, está estreñido, no defeca nada de hace 3 días, pero expulsa gases. Está ocluido, pero de forma parcial. Estos casos muchas veces resuelven con tratamiento conservador nada más, dependiendo de la causa. Conservador quiere decir que lo observamos paciente, lo internamos, ponemos una sondita nasogástrica, le aliviamos su dolor, le suspendemos vía oral o le mejoramos la dieta y empieza a desobstruirse totalmente otra vez y vuelve a la vida normal. A veces no, a veces es un tumor, pero ese tumor va creciendo y todavía no llegó a obstruir todo, pero el tumor no se va a quitar, va a estar siempre en ese lugar, pero ya está obstruyendo, entonces hay que estudiarlo ya. En caso de un tumor, aunque no obstruya completamente, hay que operarlo, no de urgencia, porque no está obstruido totalmente, pero es un tumor, hay que quitarlo. En cualquier momento se va a complicar. Cuando es completa, ahí sí ya no pasa nada, ni líquido, ni gas, ni nada. Se obstruye totalmente, se tapó la luz, se entiende el paciente, le duele, no hay manera, no expulsa gases, no defeca, nada. Entonces hay que operar en la mayoría de las veces para quitar esa causa que está obstruyendo. Entonces, eso es según el grado de la obstrucción. Parcial o completa y la obstrucción completa. De la mecánica, estamos acá, nosotros ya estamos describiendo ya solamente la mecánica, el funcional ya quedó ya, ¿está bien? La clasificación según la localización anatómica, acuérdense que tenemos que hacer también un diagnóstico anatómico, en estos casos podemos hacer un diagnóstico anatómico. Y lo clasificamos en oclusión alta y oclusión baja. No confundan esto con hemorragia o sangrado digestivo alto. Cuando hablamos de hemorragia o sangramiento o sangrado digestivo, es de todo el tubo digestivo. ¿Y el tubo digestivo dónde empieza? En la boca. Desde la boca hasta el ano. Nosotros estamos hablando de intestino, oclusión intestinal. Y cuando hablamos de intestino, ¿dónde empieza el intestino? En el ángulo de 3. Ahí empieza el intestino delgado. Ahí empieza el intestino. No es el duodeno, no es el estómago, ni mucho menos la esófago. Esos son signos obstructivos también, pero ya de la vía digestiva superior. O sea, del tracto digestivo. Esto es intestino delgado e intestino grueso. Entonces, de acuerdo a eso, anatómicamente podemos decir que es una obstrucción intestinal alta cuando se obstruye intestino delgado. Intestino delgado, ¿de dónde va? Ángulo de 3 hasta la válvula ileocecal. Ahí termina el intestino delgado.
hasta ahí es alta. Y la baja es desde la válvula ileocecal hasta el ano, o sea, del intestino grueso. Entonces, ¿por qué no le decimos oclusión intestinal del intestino delgado y oclusión intestinal del intestino grueso? Eso va a ser más fácil, ¿verdad? Pero bueno, lo clasificaron así. A mí, personalmente, me enseñaron alta y baja diferente. En el libro dice así como yo le estoy diciendo. Pero yo, y para mí tiene más sentido, así como me enseñaron a mí, pero no todo lo que me enseñaron a mí es lo correcto, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos enseñaron, estudiamos alta cuando es alta y baja y del intestino grueso. O sea, el alta y baja es solamente para el intestino delgado, porque el intestino delgado se divide otra vez en yeyuno y en ilio. Y cuando afecta el yeyuno, o las primeras asas, es una oclusión alta. Cuando afecta al ilio, es una oclusión baja. Y está la oclusión del intestino grueso como tal. O sea, la oclusión intestinal del intestino delgado se divide en alta y baja, y la oclusión del intestino grueso. Para mí tiene más lógica eso, ¿verdad? No sé si me entienden, pero si vas a decir alta y baja, y el alta es todo intestino delgado y la baja es todo intestino grueso, ¿por qué no decir nomás oclusión intestinal del intestino delgado y oclusión intestinal del intestino grueso? Y ya, ¿para qué complicarse? Pero bueno, en el libro usted dice que la oclusión alta es hasta la válvula ileocecal, o por encima de la válvula ileocecal, o todo lo que es proximal a la válvula ileocecal. Válvula ileocecal para arriba. ¿Y qué es lo que está ahí? Intestino delgado. De la válvula ileocecal, que es donde termina el intestino delgado, va y se mete al ciego. Esa es la válvula ileocecal y empieza el intestino grueso. Esa es la baja. ¿Entendieron? ¿No me entendieron? Bueno, entonces el día del libro ahí van a entender. Entonces, de acuerdo al mecanismo de obstrucción, puede ser en asa cerrada o en asa abierta. Esta es la clasificación. No es hernia estrangulada, no es vólvulo, no es impregnación intestinal. Estos son ejemplos nada más. La obstrucción intestinal mecánica, de acuerdo al mecanismo de obstrucción, se clasifica en asa cerrada y en asa abierta. Asa cerrada se produce cuando una asa intestinal está cerrada en dos puntos, uno proximal y el otro distal. Como ocurre, por ejemplo, en las hernias y las torsiones intestinales. Como dijo el doctor, la hernia se complica, se ataca y viene el intestino, se mete en la bolsa o en el saco herniario, y el extremo, este es el extremo proximal y el extremo distal. Se obstruyó aquí y se obstruyó aquí. No hay manera de que pase contenido acá, ni tampoco este contenido va a pasar para acá. Entonces los dos puntos están obstruidos. Esa es asa cerrada, se cerró totalmente. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto se puede complicar mucho más rápido, porque esto se llena de líquido y de gas, y entonces como no puede salir ni por acá, ni no puede regresar tampoco, empieza a inflamarse y se puede romper, se puede perforar más fácilmente. Cuando es asa abierta, como lo que pasa en la invaginación intestinal, ver que el intestino, una parte del intestino viene y se mete en el proximal, ahí va a estar cerrado solamente en un punto, solamente en el punto proximal, pero el punto distal está abierto. Entonces, ahí no es tanto el riesgo de que se perfore, porque lo que está por delante de esa obstrucción, pues va a ir, va a salir todo. Por eso muchas veces incluso estos pacientes, y sobre todo los que tienen oclusión alta, pueden defecar. Te dicen que defecó en la mañana y viene por la tarde, o defecó a la noche y viene a la mañana con dolor, con distensión, pero defecó, o incluso en el momento defecó o puso gas. Es porque todo lo que pasó ya del punto donde está obstruido, pues va a salir, porque ahí no hay problema. El problema es antes de la puerta. Después de la puerta ya el que salió, salió ya. El que se fue ya pasó. Entonces ese fue, como el intestino es largo, el que pasó el punto de obstrucción puede salir. Entonces nos tiende a confundir. A veces queremos decir, no, ¿cómo hace una oclusión si el paciente me dice que defecó en la mañana? Sí, defecó, pero defecó el contenido que está acá abajo. Lo que está arriba ya quedó ahí. ¿Entienden? Entonces, asa cerrada y asa abierta. Como por ejemplo la hernia estrangulada, el vólvulo o la torsión
que se tuerce sobre su eje y obstruye tanto el punto proximal como el punto distal. No hay forma de que pase contenido por ahí. De acuerdo a la vitalidad intestinal, que esto confunde mucho también, de acuerdo a la vitalidad, al movimiento, a la vida que tiene todavía ese intestino, si ya ese intestino está necrosado, ya no le está llegando sangre, ya está negro, porque está isquémico, hay que quitarle ese intestino porque ya no sirve. De acuerdo a eso, podemos decir que la obstrucción puede ser una obstrucción con estrangulación y una obstrucción simple. ¿Está bien? Obstrucción y oclusión es lo mismo, son sinónimos. Aunque algunos médicos, a lo mejor, no sé cómo sean sus profesores de práctica, a lo mejor alguno de ellos le dicen, si decimos obstrucción es lo que nosotros llamamos simple. Y si decimos oclusión es porque es con estrangulación, y eso no es así. Obstrucción y oclusión es lo mismo. Esa obstrucción o esa obstrucción puede ser simple o puede ser con estrangulación. O en caso de la hernia decimos hernia atascada y hernia estrangulada. ¿Cuál es el concepto o por qué decimos estrangulado o simple? Es cuando tiene que ver ya el aporte sanguíneo, la circulación sanguínea del órgano o del intestino en este caso, si está comprometido o no. Si ese aporte sanguíneo está comprometido, ya no le llega sangre al intestino, entonces decimos que está estrangulado. Ese intestino no le llega sangre, si no le llega sangre se está isquemizando, si se isquemiza, se gangrena, se perfora y de ahí para allá toda la complicación. Si no hay un sufrimiento vascular, está obstruido, no pasa contenido, que es líquido, heces fecales o gases, entonces es una obstrucción simple. Pero le llega sangre todavía al intestino, ese intestino yo lo desastaco y va a seguir viviendo otra vez ese intestino, funciona bien. Pero si ya está estrangulado, ya no le llega sangre, ya está negro, ya no se mueve, yo toco, cuando estamos haciendo la cirugía a veces le hacemos así con el dedo, para ver si se estimula y vemos si se mueve, hace unos movimientos de rectación. Si vemos que no hace nada es porque ya está estrangulado, está isquemizado, no le llega sangre. Y ese es el estrangulado. Y en ese caso hay que resecar únicamente. Por ejemplo, acá en esta zona, vamos a suponer que esto es el meso del intestino, el mesenterio, que es por donde le llega el aporte sanguíneo. Ellos generalmente al obstruirse se obstruye por afuera, acá, empieza a comprimirle desde acá afuera así, y la sangre le llega por el medio, entonces no hay ningún problema, pasa sangre todavía acá. Este intestino acá está obstruido, pero no está estrangulado, porque le llega sangre. Si yo meto otra vez acá, ese intestino va a funcionar otra vez. ¿Qué pasa? A veces ese mismo obstrucción simple pasa 3 días, no se operó el paciente y sigue ahí. Y mientras más sigue ahí comprimiéndose, se va inflamando y va a ir comprimiendo hasta comprimir la arteria, el vaso sanguíneo al que le lleva sangre acá. Y al comprimirse eso, se obstruye la luz de la arteria y no le pasa más sangre. Y si no pasa sangre, ahí decimos que está estrangulado. ¿Entendieron? Y ese ya no sirve ese intestino. Entonces hay que cortar y unir acá esta zona que está sana y tirarnos allá esa. Eso es la resección intestinal. Por eso es que tenemos que saber o determinar bien, ¿está estrangulado o no está estrangulado? Porque si está estrangulado, tenemos que resecar y ya no estamos sanos. Si no, no hace falta, desatascamos, abrimos esto, o destorcemos esto, o retiramos esto, y tranquilamente ese intestino funciona otra vez. Entonces ahí es estrangulado, obstrucción simple. O en caso de una hernia atascada o hernia estrangulada. ¿Está bien? ¿Entendieron ese concepto? ¿No? Porque eso confunde mucho. Dicen oclusión, obstrucción. No, oclusión y obstrucción es lo mismo. Puede ser simple o puede ser estrangulado. Mas aí, por exemplo, professor, o senhor disse que para descobrir é na hora da cirurgia, e aí, além da visualização do intestino, se ele está mais vermelho ou até mais tipo, com necrose, como que você vai saber? Repito. Tá, Vamos, despacio. Tá. En español sí es posible. Isso eu não entendo.
Dale, más despacio, pues. ¿Qué cosa? Mas assim, quando para a gente descobrir se Ah. está estrangulado ou não, Ajá. é só no momento da cirurgia. Ajá. No, no solamente en el No. momento de la cirugía. Se puede descubrir clínicamente también, antes de entrar al quirófano. Por la clínica del paciente, el cuadro clínico del paciente, que les voy a explicar ya enseguida. El tiempo de oclusión es una de las cosas que habla ya a favor. Si se ocluyó anoche nada más, es difícil que se estrangule ya. Siempre, porque siempre va a ser una obstrucción simple y esa obstrucción simple va pasando el tiempo y se convierte en una estrangulación. Raras veces empieza con una estrangulación. La obstrucción simple puede pasar a ser una obstrucción con estrangulación con el tiempo, pero la estrangulación no puede pasar a ser una obstrucción simple, no puede ir para atrás. Esto es más bien como una evolución del síndrome. El paciente generalmente 3 días después de ocluido, se está ocluyendo o salió la hernia, se atascó la hernia, primero va a ser atascada o simple, se obstruye, no expulsa gases, no defeca y va a estar ahí, pero le sigue llegando sangre. Y ahí sigue siendo una obstrucción simple. Pasó 3 días, lo más seguro que ya pasa a ser una estrangulación. Aparte de eso, el cuadro clínico del paciente va a ir cambiando. El dolor empieza de tipo cólico, pasa a ser continuo. O sea, esa parte le voy a explicar enseguida cuando hablemos, si no ya estamos adelantando. Vamos a seguir con el orden. Enseguida vamos a entender eso. Entonces, vamos a ver las causas de una oclusión o una obstrucción intestinal mecánica. ¿Qué me puede causar? ¿Qué me puede obstruir? Dijeron un cuerpo extraño, un hueso, la hernia, la invalidación intestinal. Pero eso, para estudiarlo mejor, para que podamos aprender más fácilmente, mientras más organicemos, es mejor. Entonces lo vamos a dividirlo de esta forma. Las causas extraluminales, lo que quiere decir que están fuera de la luz del intestino, incluso fuera del intestino. No tiene nada que ver con el intestino, pero viene y me lo obstruye. Como que, por ejemplo, la luz está perfecta, no hay nada. La pared está normal, pero viene algo y lo obstruye. Como por ejemplo, las adherencias postquirúrgicas. Las causas más frecuentes de obstrucción intestinal, en primer lugar, es la adherencia postquirúrgica o las bridas postquirúrgicas. ¿Qué quiere decir eso? Son pacientes que ya se operaron, queda una cicatriz, ¿verdad? En la piel, siempre va a quedar una cicatriz, eso es inevitable. El que se operó de apendicitis tiene una pequeña cicatriz acá, uno más grande, otro más feo, más lindo, pero siempre queda. Y esa misma cicatriz, así mismo cicatriz, hay por adentro, y por adentro forman como unas pequeñas cintas, unas bandas de adherencias que están adentro. Entonces, ya acá ustedes entraron ya a cirugía, a ver cirugía, ¿verdad? Y no han tenido la oportunidad que decimos, tienen muchas bridas, tienen muchas adherencias, el intestino está todo pegado, a veces el intestino está pegado a la pared, uno entra acá y ya está el intestino. Esas son las bridas, esas adherencias, que generalmente son postquirúrgicas, son adquiridas. Algunas son congénitas, muy raras veces, pero pueden pasar de la nada. Generalmente en las mujeres se ve bastante, porque tienen la enfermedad de inflamatoria pélvica, la inflamación pélvica aguda, la salpingitis. Eso a veces inflama todo el peritoneo, y cada vez que hay inflamación, el organismo reacciona y produce esa cicatriz, pero generalmente se ve después de una cirugía. Esas adherencias a veces van y lo que hace es que se envuelve, se enrolla como unas fibras, se enrollan por el intestino y lo obstruye desde afuera. No hay ningún problema en el intestino, pero se le enrolla y lo obstruye y produce la obstrucción intestinal. Generalmente se ve en los pacientes postoperados. O sea, lo primero, cuando sospechamos una obstrucción intestinal, tenemos que ver si nuestro paciente ya fue operado o no. Si ya fue operado, ya tiene una cicatriz, por más que ya pasó 10 años, una sola cirugía, una cesárea, una apendicectomía, cualquiera que sea, lo más probable es que la causa sea adherencia. Y si la oclusión es simple todavía, o sea, el paciente está distendido, tiene el dolor a tipo cólico, tiene buen estado general, paciente joven sobre todo, 24 horas de evolución
48 horas de evolución o menos incluso. Entonces, esos casos, la conducta no cambia, no hay que operar a esos pacientes rápidamente. O sea, a veces nos da tiempo de observarlo porque la causa precisamente es una cirugía por una adherencia. Entonces, si usted entra a operarlo, después va a hacer más adherencia todavía. Entonces, se repite más el cuadro. Va a resolver en ese momento, pero de aquí a un mes va a volver a hacer otra vez. Entonces, lo ideal en esos casos es, si es que su estado clínico da, es ingresar al paciente, ponerle sonda nasogástrica, analgésico, suspendería oral, y esa fibra, como son laxas, a veces se rompen otra vez, porque el intestino va a luchar también contra eso. Va a aumentar el pericartismo, lucha, y rompe y se desobstruye otra vez, y pasa, y no hay que operar a ese paciente. La otra causa extraluminal, por lo que está afuera, es la hernia. La segunda causa más frecuente es las hernias externas. Las hernias inguinales, las hernias umbilicales, las hernias incisionales, cualquier lugar que haya hernia en el abdomen, porque se atasca, viene esa hernia, se mete y no entra más. No todas las hernias que se atascan van a producir una obstrucción. Eso también tienen que tener en cuenta, porque no siempre el intestino va a ser el contenido de la hernia. A veces el epifrón, viene el epifrón y se mete, entonces no va a producir una obstrucción. A veces en el caso de las mujeres, el ovario va y se mete y no va a producir una obstrucción intestinal. Cualquier órgano excepto el páncreas dice que se puede herniar, pero bueno, cuando es contenido, el intestino delgado, que es lo más frecuente porque es lo más movedizo que hay dentro, entonces cuando se ataca se puede obstruir. Y la segunda causa es la hernia externa. Después tenemos las hernias internas. Así mismo, como hay hernias externas, se puede producir por dentro las hernias y no vemos nosotros. Rara, pero a veces se produce. Y a veces, generalmente, es más frecuente también en estos pacientes que ya fueron operados. Sobre todo, se le hizo una resección intestinal. Se operó, le cortaron un pedazo de intestino, unieron otra vez el intestino, unieron bien el intestino, pero el meso, la parte grasa eso no llegaron a unir, o se abrió otra vez y quedó un huequito ahí. Entonces el intestino fue y se metió ahí, hizo una hernia, pero dentro del abdomen. Es raro, pero también existe. Las torsiones que se tuercen, los vólvulos, sobre todo, torsión y vólvulos casi lo mismo. Torsión más bien hablamos cuando es intestino delgado, y vólvulos generalmente es intestino grueso, sobre todo el colon sigmoide. La invaginación, que ya vimos, y el efecto de masa extraluminal, los tumores. Un tumor de ovario, un tumor de útero, un tumor del riñón, está cerca ahí, entonces va creciendo, crece mucho y va comprimiendo al intestino por afuera hasta que lo obstruye totalmente, lo colapsa. Entonces no defeca más el paciente también. Eso es extraluminalmente. Parietal, hay problemas en la misma pared del intestino, no dentro de la luz ni fuera, en su pared, la pared está. Esa pared, lo primero, la neoplasia, los tumores. Ese tumor que está en la pared pero va creciendo hacia adentro, entonces va disminuyendo su luz y obstruye. Las alteraciones congénitas raras, y más bien se ven en los niños, como atresias, la estenosis y las duplicaciones del intestino. Atresia es que no se llegó a formarse, se obstruyó. Generalmente es congénita, en los adultos no llegamos a verlo, porque la mayoría de ellos incluso se diagnostica en la vida intrauterina o al nacer el niño, y si no se trata es incompatible con la vida, porque si no defeca se va a morir ese niño chiquitito. La estenosis puede ser congénita o puede ser, como les dije, puede ser como consecuencia de un proceso inflamatorio, una diverticulitis, una enfermedad de Crohn, una colitis que se va inflamando y cada vez va disminuyendo la luz del intestino. Procesos inflamatorios, enfermedad de Crohn por radioactividad, que me lleva a lo mismo, a la estenosis. ¿Está bien? Eso de la pared. Dentro de la luz, intraluminalmente, la pared está todo bien, afuera no hay nada, pero en la luz, adentro del intestino, hay algo que me está obstruyendo.
Puede ser un hilio biliar. ¿Qué es un hilio biliar? ¿No han hablado de hilio biliar? Ninguno de ustedes tuvieron práctica conmigo, ¿verdad? No, por eso no saben. El hilio biliar es una complicación de la litiasis vesicular, de las piedras en la vesícula. ¿Por qué? Son piedras grandes, a veces se inflama la vesícula y viene el intestino, se pega ahí, sobre todo el intestino delgado, y hace pared, trata de tender a la vesícula para que no se rompa la vesícula, pero no va a evitar, entonces se rompe la vesícula, se rompe el intestino y pasa esa piedra adentro del intestino y va por el intestino delgado hasta que llega a un punto más finito y no pasa más, lo obstruye. Generalmente en la válvula ileocecal, que es donde hay un esfínter, y entonces no puede pasar eso. Y esa piedra grande va y obstruye y hace una oclusión intestinal. Por eso se llama ilio biliar, biliar del bilis, que viene de una piedra. Es raro, por suerte. Bezoar son cuerpos extraños que generalmente los pacientes tragan, comen. Pacientes, sobre todo pacientes psiquiátricos, empiezan a comer su cabello, empiezan a comer piedra, comen madera, comen plástico, cosas que no se digieren. Entonces eso se va amontonando y cuando operas sacas cuerpos extraños, sacas digerido, que comió, cantidad de pelo, el pelo a veces forma una pelota así de grande, va y obstruye eso, y esa es la causa. Los parásitos hacen el mismo mecanismo, son cuerpos extraños, parásitos, el más frecuente es las carinogricoides. Saben que las carinogricoides va y se mete por cualquier orificio natural, por eso a veces sale por la nariz, sale por la boca, sale por el oído, por todo el orificio, y así también va al intestino, se apelotonan ellos, se enredan todo ahí, forman una pelota y obstruyen, generalmente en niños desnutridos, mal cuidados. Tienen que tener muchísimas lombrices, como decimos nosotros, para que pueda obstruir eso, pero pasa y si no me creen pueden verlo en YouTube, que es bastante frecuente. Pueden poner ahí y van a ver cómo cortan el intestino y van sacando lombriz por lombriz hasta que saquen dos. Puede pasar. Otros cuerpos extraños como el hueso, el paciente traga un hueso, un pedazo de hueso, un pedazo de costilla, y ese le va a producir una de dos cosas: o se obstruye, o es muy filoso ese hueso y va y perfora el intestino, o a veces pasa las dos cosas, pero primero va a obstruir, como pasó con ese paciente. El paciente obstruye primero, pero como está el hueso ahí, perfora el intestino y produce un síndrome perforativo. Impactación fecal, como dijo la compañera por ahí al principio, las heces fecales generalmente se ven en pacientes que están encamados, no se mueven, no se movilizan, entonces, y su dieta es muy seca. Entonces se va acumulando en el intestino las heces fecales hasta que hace un bolo fecal, un impacto fecal, un fecaloma. Se ve mucho en pacientes encamados y en los viejitos, pacientes de 70, 80 años que ya su intestino trabaja lento, a veces se va de cuerpo cada una vez a la semana, y entonces se va acumulando y hasta que obstruye. Eso generalmente no hay que operarlo, se le hace un tacto rectal, se rompe todas esas heces fecales, se saca, se hace un lavado y resuelve. Y por último, intraluminalmente también puede haber tumores. El tumor de colon puede crecer tanto en la pared, puede crecer dentro de la luz, y entonces producirme una causa. Esto es en resumen las causas más frecuentes. Pero hay tres causas, sin importar en dónde están. Por suerte dos son extraluminales, y hay uno que puede estar extraluminal, perdón. Y hay uno que puede ser parietal o intraluminal, pero son tres las causas más frecuentes. Si se le pregunta cuáles son las tres primeras causas de oclusión intestinal mecánica, e incluso por orden, ¿cuál sería el número uno? Tienen que decir el número uno, adherencia por quirúrgica. Número dos, las hernias externas. Y número tres, los tumores. Esos son en orden de frecuencia. Por ejemplo, me llega un paciente, clínicamente yo sospeché que era una oclusión, pero es un paciente joven y
tiene el antecedente de que fue operado ya hace un año o hace 10 años, se operó una sola vez, lo más seguro que la causa de esa oclusión sea las adherencias. Una vez que hay cirugía, por eso siempre hay que preguntarle antecedentes quirúrgicos y ver el abdomen si tiene cicatriz. A veces vemos el abdomen, no hay cicatriz porque se operó por video, no se ve nada, pero esa video también puede producir adherencia porque se manipuló igual. Entonces tiene que preguntarle, ¿fue operado? Sí, hace 10 años me quitaron la vesícula por video de la laparoscopia. No se ve mala. 10 años después de una laparoscopia no se ve la cicatriz. Parece que nunca se operó. Pero si le preguntan, entonces esa es lo más probable sea la causa. Si el paciente te dice, no, a mí nunca me operaron, nunca me operaron de nada, entonces ya la adherencia ya lo voy quitando también. Puede ser una congénita, pero es más raro. Entonces hay que buscar hernias. La segunda causa es la hernia, puede ser por una hernia. Entonces reviso todo el abdomen, reviso la ingle, porque a veces, sobre todo en pacientes gorditos y mujeres, se quiere esconder las hernias. A veces no lo vemos. Una hernia plural está acá abajo, por debajo del tejido celular subcutáneo y no se ve. Una hernia pequeñita, pero obstruyó. Produce una obstrucción. La segunda causa es la hernia. No hay adherencia, no hay hernia y paciente joven, ahí me queda el tumor, pero tumor en un paciente joven es raro también. Entonces ahí ya empieza la confusión. ¿Cómo me pasó? A mí me llegó ese paciente que se obstruyó y después se perforó. Yo diagnostiqué, yo supe que era una obstrucción y entonces empecé a buscar la causa, pero tenía 50 años, a pesar de que parecía de 80 el paciente, más cuidado, más peso. Entonces, por 50 años no es muy frecuente que sea un tumor y no tiene hernia, nunca fue operado, raro que se haya ocurrido. Entonces estaba buscando la causa y en eso, como el paciente andaba solo, medio retrasado mental, no tenía familiar ni nada, entonces lo que buscaba el familiar, que yo le iba a operar por una oclusión, el paciente se me fue, se me escapó, se fugó el paciente y al día siguiente llegó perforado. Entonces, pero si es un paciente, un viejito ya 70 años, partido 60, ya dejamos la adherencia, dejamos la hernia y lo más seguro que sea un tumor, sobre todo un tumor de colon. Eso es lo más frecuente. Entonces, si está ocluido, no tiene cicatriz, no tiene hernia, es un viejito, la causa es un tumor de colon. Entonces, el cirujano tiene que saber porque tiene que entrar ya preparado como para enfrentarse a un cáncer de colon que tiene que resecar, tiene que hacer otra técnica. Entonces, por eso es importante diagnosticar. Y se acuerdan cuando estudiamos historia clínica que el objetivo final de la historia clínica era llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Pero eran 5 diagnósticos al final: diagnóstico sindrómico, diagnóstico nosológico, anatómico, etiológico y diferencial. Y dijimos que el etiológico, incluso creo que salió en el examen, si no le ha salido, le va a salir. El etiológico no siempre es posible, dijimos. No todas las enfermedades podemos saber la causa, pero cuando se puede saber la causa hay que saberlo, hay que tratar de buscarlo y ponerlo. Y este es el caso. La obstrucción intestinal siempre no es que ponemos diagnóstico obstrucción intestinal, tenemos que buscar la causa siempre. Obstrucción intestinal mecánica, alta, baja, de posible etiología, adherencia postquirúrgica, o hernia atascada, o un tumor de colon. O si el paciente te dice que tragó un hueso, entonces mejor todavía, entonces lo más probable es un cuerpo extraño. Pero a mí ese paciente no me decía nada, no me hablaba. Era muy difícil interrogar porque no tenía familiares. A pesar, pero ya eso después, ya en el rayo X del abdomen simple, se veía que aparentaba que era un cuerpo extraño, pero de buena primera, difícil de pensar que era un cuerpo extraño. O sea, ya el doctor Rolón, por ejemplo, dice, sí, pero se veía así. Lo viste después que lo operaste, ahí ya cambia la perspectiva. Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta. Entonces, por eso es que hay que saber las causas, la posible causa, por lo menos tener a lo mejor me equivoco, a lo mejor no es una adherencia, pero es lo más frecuente, siempre tengo que pensar en lo más frecuente y ya más o menos tener un panorama. A lo mejor no estaba operado, pero no fue una adherencia, era un tumor lo que tenía, fue operado pero nunca hizo adherencia en el paciente, ahí
y tiene un tumor, pero lo más lógico, lo más frecuente es que tenga que ver eso. ¿Está bien? Entonces, siempre tienen que poner, acuérdense de las tres causas más frecuentes de la oclusión. Los motivos de consulta para un paciente ocluido va a ser el dolor por crisis. ¿Qué quiere decir dolor por crisis? Es decir, un dolor cólico, porque es del colon. Es un dolor cólico, un dolor intermitente por crisis. Le duele, se alivia, le duele, después se alivia. Eso es por crisis. Ese dolor por crisis va a depender mucho del calibre del intestino. La crisis o la intermitencia esa, el periodo de remisión o de que se le alivie el dolor es más largo mientras más grueso es largo del intestino. O sea, si el paciente está ocluido en el intestino grueso, el paciente te va a decir que tiene dolor muy fuerte, después se le alivia un buen rato y de repente le duele otra vez. Son más espaciados. Entonces ya eso es un elemento que te ayuda ya para decir es una oclusión alta o oclusión baja. Si el paciente tiene, las crisis son muy seguidas, le duele, se alivia un poquitito nada más y le duele otra vez, es lo más probable sea el intestino delgado. Entonces la oclusión es alta. Lo otro es la detención de heces y gases. El paciente no expulsa gases y no defeca. 2, 3 días, 4 días, 5 días. Y empieza a distenderse, distensión abdominal. Se abomba el abdomen. Y otro es las náuseas y los vómitos, que son bastante frecuentes también en las oclusiones intestinales. Y vamos a describirlo cada uno. El dolor en el síndrome oclusivo va a ser de inicio brusco. De repente, el paciente está bien y de repente le empieza el dolor. Y es intenso, es bastante intenso el dolor. Es intermitente o cólico, como ya le expliqué, se alivia, le duele. Con paroxismo de duración variable, de dolor intenso, seguido por periodos de menor intensidad o dolor residual. A veces se alivia pero no se quita el dolor, le queda ese dolorcito, pero es mucho menos que cuando viene el cólico. Ese es el dolor residual, queda ahí pero no se quita. El intervalo de tiempo entre cólico y cólico es menor cuando la oclusión asienta en el intestino delgado y mayor en las oclusiones colónicas o en el intestino grueso. Porque para obstruir, para contraerse el intestino grueso necesita más tiempo que el intestino delgado. Entonces se contrae, duele. Después se relaja, pasa el dolor y se contrae más lentamente. Y cada vez que se contrae nada más es que produce el dolor. Por eso el periodo es más largo. La frecuencia y la intensidad de los cólicos tiende a disminuir y hasta pudiera llegar a desaparecer a medida que aumenta el tiempo de evolución del proceso. Y este fenómeno atribuible a fatiga se ve con mayor frecuencia en las oclusiones subagudas del colon. Y cuando el dolor abdominal, que inicialmente fue por crisis, se torna continuo, representa un síntoma sugerente de sufrimiento vascular, es lo que me estaba preguntando, ¿verdad? Clínicamente ya nosotros podemos sospechar que es una obstrucción simple o es una obstrucción con estrangulación. Al inicio el dolor siempre va a ser de esa forma, brusco y tipo cólico. Porque el intestino va a empezar a luchar contra un obstáculo que le está obstruyendo su luz. Entonces lucha y mientras más se contraiga, más dolor. Y se alivia, se contrae, duele, se relaja y se alivia. Hasta que se va a ir fatigando, se va cansando y ese dolor, el intestino se empieza a distenderse, a inflamarse y entonces irrita ya todo su nervio de la pared, el nervio parietal, pasa a ser un dolor parietal y entonces el dolor pasa de ser un dolor cólico a un dolor continuo. Mientras más continuo sea el dolor, quiere decir que ya ese intestino ya no está trabajando más. Uno es porque se fatigó, se cansó ya, y otro es porque ya no le está llegando sangre. Si no le llega sangre, no tiene fuerza el intestino. Y si no llega sangre, es estrangulado. ¿Entienden? Entonces podemos sospechar clínicamente ya. El dolor pasó de ser intermitente o a tipo cólico a ser un dolor continuo. El cuadro clínico del paciente va empeorando. Hay otros elementos que le voy ayudando. El dolor en caso de obstrucción del intestino delgado es referido a la región epigástrica, en la parte central, periumbilical del abdomen, en tanto que la obstrucción del colon, intestino grueso, dependiendo de su localización, va a seguir el patrón
un padrón periférico de distribución del marco colónico, ya sea derecho o izquierdo, o a veces así transversalmente. Si está ocluido el intestino derecho, el intestino grueso del lado derecho o el ascendente, pues el dolor va a ser en el lado derecho. Si es el izquierdo, en el lado izquierdo, pero en las periferias de la zona. Sin embargo, el intestino delgado es en el centro, porque anatómicamente está así el intestino grueso, que le hace un marco, y el intestino delgado está todo en el centro. Bien. La obstrucción colónica con válvula ileocecal competente representa un mecanismo de asa cerrada, donde conforme al principio de la clase, a presión endoluminal estable, la tensión en la pared es mayor, en donde el calibre es mayor. Por eso, esto es en el caso del ciego, porque la válvula ileocecal está cerrada, no hay retorno. El ciego también está cerrado por abajo y se le cierra por arriba también, entonces la presión intraluminal va a ser mucho más elevada ahí, y entonces se distiende mucho más y puede incluso perforarse más rápidamente. Porque si se obstruye el intestino delgado, es bastante largo, puede aliviar, por así decirlo, en otra zona. Pero sin embargo el ciego es cortito, acá tiene la válvula, está cerrado, pasa contenido y se cierra. Abajo no tiene más nada porque está el apéndice y está cerrado, y se le cierra otra vez arriba, es una pelotita así nada más que empieza a distenderse, no puede ni retornar ni puede pasar el contenido, queda todo, es como la luz en asa cerrada, o sea, como una luz en asa cerrada, se obstruye en los dos partes, ¿entiendes? Entonces es mucho más complicado. Por suerte el intestino, el ciego no se obstruye con tanta frecuencia. La detención de ese gases, esto es lo que muchas veces le lleva al paciente, no tanto el dolor a veces aguanta increíblemente, pero el paciente no va más de cuerpo y no cruza gases, y por eso va a consultar. El síntoma capital de la obstrucción intestinal, esto es lo que nos va a sospechar el paciente está ocluido, porque el paciente puede tener dolor, va a tener vómito, pero la pancreatitis también me produce eso, la apendicitis también me produce eso, la colecistitis, pero la pancreatitis, la apendicitis y la colecistitis no tiene por qué el paciente dejar de defecar. Puede ser que pase, pero no es lo más frecuente. ¿Está bien? El paciente me dice que viene con dolor a tipo cólico, distendido y no defeca, no expulsa gases de 3 días, está ocluido el paciente. Se instala rápidamente en las obstrucciones bajas y en forma tardía en las altas, en donde en las primeras horas puede ocurrir vaciamiento del contenido alojado en el segmento distal al sitio de obstrucción. Como les digo, si la obstrucción es en el intestino delgado, ya pasó todo el contenido. De hecho, el intestino delgado no tiene heces fecales. El intestino delgado tiene líquido nada más. Todo lo que se absorbió de los alimentos pasa al intestino grueso, y en el intestino grueso es que empieza a formarse las heces fecales, y más bien se almacenan en el lado izquierdo hasta que se defeca. Entonces, si se obstruye el intestino delgado, ya las heces fecales están formadas en el intestino grueso y el paciente puede defecar normalmente, incluso puede expulsar gases, hasta que limpie todo eso. Entonces, el paciente pudo haber empezado hace 2 días ya estar ocluido, pero va a estar defecando hasta que defeque todo. ¿Sí? ¿Qué es lo importante entonces en el intestino delgado? Cuando se obstruye el intestino delgado, las náuseas y los vómitos. Los vómitos son los que van a aparecer más tempranamente, porque regresa hacia arriba, estómago cerquita y empieza a vomitar. Puede defecar, pero vómito. Sin embargo, en la baja es al contrario. Mientras más abajo, ahí se instaura más rápidamente la detención de heces y gases. La distensión abdominal guarda relación con éxtasis del contenido en el segmento proximal al sitio de obstrucción, y por lo tanto se instala de manera progresiva, y su característica depende de la altura del obstáculo, depende de dónde va a estar la obstrucción. Esto también nos ayuda para saber si es alta o es baja la obstrucción. Así, en las obstrucciones muy altas, en donde la descompresión a través de los vómitos suele ser efectiva, la distensión es menos marcada hasta puede faltar, y en cambio las obstrucciones colónicas suelen cursar con más distensión, con gran distensión. El intestino delgado, aparte que es delgado, es fino, no produce tanta distensión porque el paciente vomita todo, vomita y no llega a darle la oportunidad de distenderse.
Entonces usted ve, el paciente no tiene distensión, está normal su abdomen, está expulsando gases, está defecando, pero vomita mucho. Eso es otra cosa que nos quiere confundir y nos hace errar en el diagnóstico. Porque el intestino delgado tiene esa particularidad. El paciente vomita, no se distiende, expulsa gases y defeca y pasa por él. Sin embargo, el intestino grueso, cuando se obstruye, ese sí se distiende más rápidamente y empieza a distenderse y muchas veces marca también la zona en la que está ocurriendo. El lado derecho, pues en el lado derecho va a estar más distendido, es una distensión asimétrica. Entonces, o el lado izquierdo, incluso el vólvulo del sigmoide hace una distensión muy particular que va desde el hipocondrio izquierdo a la fosa ilíaca derecha. Se distiende así, de forma oblicua. Ve al paciente y el abdomen está distendido así de forma oblicua. Acá está normal, abajo está normal. Entonces, eso también ya nos ayuda a ver, a saber si la oclusión es alta, o sea, anatómicamente podemos clasificar. Entonces, de acuerdo a eso, puede ser localizada o generalizada. Las náuseas y vómitos. La sensación nauseosa suele aparecer en forma temprana cuando el cuadro obstructivo compromete el tubo digestivo alto o por tracción o torsión de los mesos y el epiclón. En las obstrucciones bajas no es una manifestación frecuente. A veces el paciente no vomita, el paciente no expulsa gases, no defeca, pero tampoco vomita, ni siquiera le da náusea, porque la obstrucción está bien abajo, bien distante. Entonces, acá arriba no hay ningún problema, pero mientras más alta sea la obstrucción, está ocurrido en el yeyuno o cerca del ángulo de Trey, entonces ahí sí los vómitos van a aparecer muy tempranamente, incluso antes el dolor a veces, porque se obstruye, se tapa la luz, entonces ese contenido, si no puede pasar, va a regresar, va a refluir, va al estómago y empieza a vomitar el paciente, porque por algún lado tiene que salir. Entonces, mientras más temprano, más precoz es más alta el intestino, la oclusión. Entonces, por ahí ya ustedes pueden también decir, el paciente tiene una oclusión intestinal alta o tiene una oclusión intestinal baja. ¿Entienden? Los vómitos inicialmente son de forma refleja. Cuanto más alta la oclusión, más temprana su aparición, y en las bajas son más tardías. Al inicio del cuadro suele ser de contenido alimentario, porque empieza a vomitar lo que comió, incluso hasta un día antes. Ayer comió arroz con frijoles, va a vomitar arroz con frijoles, arroz con fresano. Entonces va a tener ese contenido alimentario, lo que comió el paciente. Después va a ir cambiando ese contenido, porque ya no hay más comida, ya no comió más, ya sacó todo, entonces pasa a ser acuoso, que corresponde a jugo gástrico. Si es de tonalidad amarillenta, corresponde a contenido duodenal o bilioso. Estoy vomitando la bilis, te dice a veces, en medio azulado, verdoso o amarillento, porque está vacío ya el estómago, pero por reflejo nada más ya. Y como está obstruido, la bilis cae al duodeno y en el duodeno tiene que ir al intestino delgado. Pero como no se va, empieza a regresar también al estómago, y por eso es que vomita bilis. Te dice, no, ya no tengo nada que echar, porque no como. No es porque no come, es porque la bilis igual se sigue segregando, igual sigue cayendo al duodeno, y como no puede ir para abajo, empieza a regresar. Entonces cambia ya el contenido. Cuando ya va avanzando más el cuadro, y esto también ya nos habla a favor de que está medio estrangulándose ya el intestino, sobre todo el intestino delgado, es cuando aparecen los vómitos porráceos. ¿Por qué se llama vómitos porráceos? Que es de color verduzco y nos habla a favor de un contenido yeyunal. ¿De dónde proviene la palabra porráceo que creen ustedes? No tienen ni idea. ¿Conocen el ajoporro? Un tipo de, si conocen, creo que conocen con otro nombre, no, porque yo veo mucho que consumen en Brasil. Es como una cebolla, pero en hoja. Es una cebolla, no sé. Es verde, es una planta. Es una planta, una cebolla. Está la cebolla. ¿Cuál es
el ajo porro o cebollón, es como un ajo grande, pero se consume con todo y la hoja. Así mismo venden en los supermercados. De eso generalmente se hacen caldo o sopa, ¿verdad? ¿No comen eso? Y esa, vayan al supermercado y compren un ajo porro de ese y hagan un caldito, una sopa de ese, y van a ver que tiene un color verde oscuro esa sopa. Y es parecido a eso el vómito del paciente. Empieza a vomitar de ese color, entonces lo relacionaron con eso y lo describieron como vómitos porráceos, porque se parece al caldo o a la sopa del ajo porro. Entonces eso quiere decir que el paciente ya está vomitando contenido del yeyuno, está fluido hasta el yeyuno, por debajo del yeyuno, a lo mejor en el ilio terminal, y está saliendo por ahí el contenido. Y eso también ya va hablando a favor de que el paciente está teniendo una estrangulación, está comprometiéndose la vascularización del paciente. Y están los vómitos, realmente no son vómitos fecaloideos, son vómitos de aspecto fecaloideo. Porque vómito fecaloideo o vómito fecal es que vomita heces fecales, y eso no es así, no vomitan heces fecales los pacientes. Vomitan heces fecales cuando hay una fístula del intestino al estómago directamente. Viene el intestino grueso, se pega al estómago, perfora y entonces sale las heces fecales en vez de ir, pero eso en otro caso. Acá en la oclusión es un vómito de aspecto fecaloideo. Es fétido y es de color parduzco, es medio negro puro. Tiene el aspecto de heces fecales, pero es el aspecto, no es que sean heces fecales. Es líquido ya mezclado con el contenido del intestino, y generalmente pasa cuando ya la válvula iliocecal es incompetente, se obstruyó, el paciente estuvo luchando contra esa obstrucción, pero la válvula iliocecal se cierra para que no regrese contenido del intestino grueso al intestino delgado. Pero a veces es tanta la presión, sobre todo cuando está ocluido, como dijimos, en el ciego, que está cerquita ahí, entonces él regresa y se abre esa válvula, es incompetente, y entonces permite que vuelva otra vez ese contenido hacia arriba, al intestino delgado, al ilio, al yeyuno, y hasta llegar al estómago y empieza a vomitar el paciente ya de aspecto fecaloideo, fétido, medio marrón, y eso ya habla a favor de que el paciente está grave, que es otro signo de que ya está estrangulado y el paciente está haciendo ya incluso una peritonitis generalizada por la oclusión. Ya en pacientes bastante, la enfermedad ya es prolongada, ya mínimo tiene que haber evolucionado 5 días ya el paciente, porque para que regrese desde el intestino, desde el ciego hasta la boca, el contenido, tuvo que haber pasado bastante tiempo ya, porque el intestino delgado es bastante largo. Entonces eso es lo que da el aspecto fecaloideo. A veces no llega a vomitar el paciente, pero está muy extendido, entonces le ponemos una sonda, no vomita porque la oclusión está en el intestino grueso, muy distal. Entonces le ponemos una sonda y en la sonda empieza a salir ese líquido de aspecto fecaloideo, negro, fétido. Eso también nos habla por de que el paciente está empeorando, está grave, y entonces hay que actuar más rápido, hay que operarlo más rápido al paciente, y lo más seguro que haya que resecarle el intestino. Entonces las características de los vómitos nos hablan a favor, o sea, nos permite decir, ¿es una oclusión alta o es baja? Y en dependencia de las características también, si ya es una enfermedad avanzada o no, ¿entienden? Si está complicado o no el paciente. Al examen físico, la actitud del paciente, la inspección, el enfermo puede presentarse pálido, sudoroso, con dilatación pupilar, contracción de los músculos de la frente y labios que se acentúan con los paroxismos dolorosos, una fascia dolorosa o una fascia peritoneal, mientras más doloroso sea el cuadro. Debe considerarse el estado mental del paciente, muy importante, que me pasó con este paciente a mí. El estado mental no me ayudaba, no podía interrogarlo bien, y sobre todo porque tienen hábitos, hay que ver su dentadura, porque tienen ese hábito de comer que no son comida. Por ejemplo, este señor se tragó un hueso
quien en su sano juicio se va a meter un hueso. El hueso no se come, ¿verdad? Hasta donde yo tengo entendido, a no ser que ustedes coman. Entonces el tipo se comió un hueso y eso fue lo que obstruyó, pero a veces no es solamente el hueso. Entonces, por el estado mental ya uno puede sospechar en un cuerpo extraño. Su dentadura, la dentadura en mal estado general, o a veces si le falta pieza, pudo haber sido que se tragó una pieza dental, o si tiene prótesis, se traga un pedazo de prótesis y eso es lo que va y lo obstruye. Existen personas acostumbradas a ingerir pelos, que se conoce como tricofagia, o sea, los besoars empiezan a comer su pelo, como les expliqué. Psiquiátrica, personas psiquiátricas empiezan a quitarse el pelo y se lo comen, o se cortan y se lo comen, les gusta comer, y eso le va a provocar un cuerpo extraño y le va a obstruir, que puede acumularse en pelotones y dar lugar a un cuadro obstructivo que se conoce como besoar o tricobesoar o tricofagia, con el pelo, en dependencia de lo que coma. Por su dentadura en mal estado general, que ingiere por ingerir fibras vegetales y masticarlas en forma que va formando lo que son los fitobesoar, empiezan a comer madera, comen plantas que no son comestibles. Hay plantas que son comestibles, que se hacen ensalada, ¿verdad? La lechuga, el repollo, eso se digiere, pero hay otros que no son comestibles y ellos comen hojas, plantas, cualquier tipo de planta, así mismo la raza, y se lo comen, y eso va a formar, se conoce como fitobesoars, o en general son besoars, que va a obstruir la luz del intestino. Entonces, todos esos aspectos tenemos que mirarle a un paciente. ¿Qué me pasó a mí la semana pasada? Examen de la región afectada. Vamos a inspeccionar a nuestro paciente, tenemos que ver el abdomen, o sea, parte de general. Vamos a hacer el examen físico regional, que en este caso es el abdomen, y vamos a ver distendido, así, o puede haber estos casos, así como cicatrices, ¿verdad? Y la causa, lo más seguro que sea una adherencia, aunque puede ser un tumor, porque un viejito ya por lo que veo, pero lo más probable es que sea adherencia. Entonces tenemos que ver el contorno, abdominal, que puede presentar distensión localizada o generalizada. Acá por ejemplo tiene una distensión localizada nada más, acá en el centro nada más, aparte que es medio gordito, no es que esté todo distendido, acá está más distendido que en otra parte, es una distensión bien localizada en el centro, lo más probable que sea una obstrucción del intestino delgado. El de arriba sí es una distensión generalizada, si está todo distendido, si está simétrico o no. En la obstrucción del intestino delgado se ve distendido centralmente, como vemos ahí, incluso con aplanamiento o hasta eversión de la cicatriz umbilical. A veces el ombligo está bien plano o a veces está evertido cuando está distendido en el centro, sobresale más. En la obstrucción del colon, en pacientes delgados, las asas intestinales pueden ser observadas por debajo de la piel, sobre todo en pacientes muy flaquitos que tienen como un aspecto en chapa de zinc, es como las chapas de la casa, como los techos de la casa, así bien delimitado la distensión abdominal. Generalmente en forma oblicua se ve de arriba hacia abajo en caso de que esté afectado el intestino delgado, sobre todo el yeyuno, que se dispone así de forma oblicua. En la obstrucción del colon, la distensión predomina en la periferia, dando la impresión que la zona umbilical se encuentra más deprimida. Se distiende acá y entonces el ombligo se deprime, o a veces se distiende de los dos lados y el ombligo da la impresión de que está hundido ese ombligo. En el bólulo del colon sigmoide se comprueba una gran distensión abdominal que suele disponerse en forma de una banda oblicua. Como les dije, va de arriba hacia abajo, sobre todo del hipocondrio izquierdo al hipocondrio derecho. No sé si se dan cuenta que ven, acá está distendido, acá está aplanado y acá viene la distensión así. Oblicua, es un bólulo de sigmoide. O a veces distiende totalmente como un
un sapo, o vientre de batracio se conoce esto, que ven así, un sapito, busquen en internet después vientre de batracio y le va a salir, en la primera imagen le va a salir un sapito ahí sentado. Ese es el vientre de batracio que generalmente se ve cuando hay una obstrucción de intestino del grueso. El signo del meteorismo oblicuo de Valle, la extensión en dirección oblicua en el caso del gordo del sigmoide. En los pacientes con fecaloma, la extensión puede empezar en el hipogastro, y desplazarse siguiendo a la fosa ilíaca y el flanco izquierdo, inclusive. Todo acá abajo nada más se entiende, a veces va a la fosa ilíaca izquierda y a veces sube al flanco izquierdo, porque esos fecales se van a acumular primero abajo, van ahí abajo y de ahí va a ir ascendiendo. Y esa distensión en esa zona así bien baja, generalmente es por fecaloma nada más, no es que una tenga una posición de otra causa, y muchas veces haciéndole un buen tacto rectal resolvemos la situación, podemos quitar todo ese fecaloma y hacerle un lavado después del paciente. La palpación, siempre hay que palpar las zonas herniarias, las cicatrices quirúrgicas, porque puede ser la causa. La cicatriz quirúrgica siempre tiene que tenerlo en cuenta, porque la primera causa es la adherencia, pero a veces no es la adherencia, a veces por la misma cicatriz salió una hernia, que es la segunda causa, y esa hernia se atascó ahí, es una hernia incisional, y entonces puede producirme eso. A la palpación va a haber dolor, va a haber poca depresión o defensa muscular, no se deprime, es un abdomen duro, el dolor puede ser generalizado y va a haber reacción peritoneal generalizada. Usted le toca, suelta y le duele al paciente, que es como el signo de Guinea del Musiu también, que tiene reacción peritoneal en todos los cuadros. La percusión, demostrar presencia de timpanismo localizado o generalizado. Normalmente ya habíamos dicho que si percutimos el abdomen lo que vamos a encontrar es timpanismo, eso es lo normal. Pero en los ocluidos el timpanismo es generalizado, borra todo, incluso la matidez, incluso la matidez hepática, porque el intestino está distendido y al distenderse tiene más líquido y tiene más gas. O sea, su contenido es líquido y gas, y eso da timpanismo. Entonces, por donde le percute va a estar timpánico el paciente. Es como una sandía bien madura, sandía, un lance, que tiene un sonido, y así también se pone el abdomen ocluido. Tiene un timpanismo exagerado. La auscultación es muy importante en los ocluidos. La auscultación, acá es donde cobra importancia la auscultación de los ruidos hidroaéreos, que van a estar aumentados en intensidad y son el componente constante de un cuadro obstructivo que persiste hasta que se venza el obstáculo y sobrevenga la necrosis y la perforación. Esta también es una forma de saber si el paciente se está complicando o no, o si se está estrangulando o no. Al principio, por la obstrucción que hay, sea cual sea la causa, dijimos que el intestino va a luchar para que pueda abrir esa obstrucción. Entonces, mientras más lucha, más veces se va a contraer, más se va a mover su contenido, líquido y gas, y eso va a producir más sonido. Entonces, los ruidos hidroaéreos al principio van a estar aumentados en intensidad, incluso algunos tienen un carácter metálico, un tintineo metálico, porque cuando se mueve. Entonces, los ruidos hidroaéreos se conocen acá como ruidos hidroaéreos de lucha, porque el intestino está luchando. Ese ruido hidroaéreo aumentado va a ser al principio nomás también, igual que el dolor atipocólico, que al principio es tipocólico y después pasa a ser continuo. Esto también al principio está aumentadísimo el ruido hidroaéreo, pero mientras más pasa el tiempo, cada vez va disminuyendo hasta desaparecer. Por eso es que hay que evolucionar al paciente con la auscultación para saber para ir comparando. El paciente que ya tuvo ruido hidroaéreo aumentado, pero poco a poco va disminuyendo e incluso se desaparece, quiere decir que la enfermedad va avanzando, va empeorando el paciente, está estrangulándose
esa oclusión intestinal, hay compromiso vascular, se está necrosando el intestino y en cualquier momento puede perforarse. O sea, si el dolor pasa a ser de tipo cólico a dolor continuo, si los vómitos ya tienen un aspecto porráceo o fecaloideo, si la auscultación pasa a ser los ruidos hidroaéreos van disminuyendo o están ausentes, eso ya empieza a haber fiebre, otra clínica, eso quiere decir que el paciente va empeorando. Y un quinto elemento es laboratorial, empieza a haber leucocitosis. Esos son los 5 signos que nos dicen que el paciente está evolucionando mal y que tenemos que operar lo más rápido posible. ¿Está bien? Entonces, eso es clínicamente. Ya después cuando uno entra a operar, pues ya ve que está necrosado el intestino. Y lo ideal es entrar a operar antes de que se necrose, porque es malo ir a resecar el intestino. Eso hay que evitar siempre. Entonces, para eso es importante la oclusión, la auscultación. Y siempre hagan el tacto rectal, inspección y tacto rectal. Del examen ano-rectal siempre hay que hacer. Hay que inspeccionar la región perianal y hay que hacer un tacto rectal a todo paciente que sospechamos una oclusión. La inspección sobre todo es muy importante en los viejitos y en los niños, porque en ellos es que se ve bastante frecuente la invaginación intestinal. Y la invaginación a veces con la misma inspección nada más de la región perianal ya podemos diagnosticar, porque a veces sale el intestino, la cabeza invaginante sale por la región anal, a veces tiene sangrado, como jalea de grosella, que es como rojo, negruzca el sangrado, y eso es característico de una invaginación intestinal, que se ve mucho en los niños y en los viejitos. En pacientes jóvenes generalmente no. Y el tacto rectal, con el tacto rectal siempre a todo paciente ocluido, porque nos va a dar el diagnóstico y a veces la causa de la oclusión. ¿Cómo? A veces llegamos a tactar un tumor o un cuerpo extraño. Pero lo más importante es que cuando uno tacta la ampolla rectal en la oclusión intestinal, la ampolla rectal va a estar vacío, no tiene por qué haber heces fecales ahí, porque se obstruyó arriba y no llega nada de contenido ahí. Entonces uno hace el tacto y está vacío, no sale nada por el dedo. Si uno hace el tacto y está lleno de heces fecales y sobre todo de consistencia pastosa, blanda, quiere decir que lo que tiene tu paciente es un ilio paralítico y no una oclusión intestinal mecánica. Ilio paralítico que no está defecando el paciente porque no hay un estímulo, no está comprimiendo el intestino para poder sacar, pero está lleno ahí, está ahí mismo en la región anal, está blandito ahí y no sale porque no hay estímulo. A veces también pueden tactar, sobre todo cuando hay fecaloma en los viejitos, pacientes encamados, pueden tactar también heces fecales en la ampolla rectal, pero dura, impactado, esos son los fecalomas. Eso, si está muy duro, esa es la causa de la oclusión. Eso lo rompe con el dedo, lo van rompiendo todo lo que pueda, lo van sacando, lo rompen, lo van sacando todo lo que pueda y después le hacen un lavado y con eso resuelve. Se ve mucho en los viejitos y también en los niñitos, en los niños pequeños, sobre todo cuando comen frutas con semillas. Acá comen mucho la acerola. No sé si conocen la acerola, que manzanita le decimos a algunos, que parecen una manzana pero son chiquititas, y esos como son tan pequeñitas se comen con todo y semilla, y la semilla no se digiere y lastimosamente no se comen 2 o 3 frutitas, se comen 2 o 3 kilos de esos frutos. Entonces cuando le das el tacto rectal, está ahí las heces fecales. La guayaba también produce mucho de eso. ¿Saben qué es guayaba? ¿Cómo llaman la guayaba? Entonces eso también estriñe mucho, motiva mucho, entonces le das un tacto, saca toda esa semilla. A veces te pasa medio día entero sacando semillas y después empieza a defecar el pepinito y resuelve la situación. Entonces el tacto rectal es importantísimo en estos pacientes.
alarga la clase, la estoy tratando de hacer lo más rápido posible para que se pueda ir. Entonces, estudios complementarios, laboratoriales e imagenológicos. Laboratorial, hemograma, todos nuestros pacientes. Y acá entra uno de los signos que nos habla a favor si está estrangulado uno de nuestros pacientes. De aquí. Hemograma, vamos a ver su hematocrito, hemoglobina, glóbulo blanco. Hematocrito es importante, puede estar hemoconcentrado porque estos pacientes generalmente están deshidratados, no defecan, no pueden hacer, pero tampoco beben líquido. Y ellos generalmente tienen aparte, y más todavía los que vomitan, tienen un aliento característico por la deshidratación que tienen. Y se puede ver en el hemograma hematocrito bastante concentrado. Pero acá lo más importante son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos al principio van a estar normal, no tiene por qué estar alterado porque no es una infección. Está ocurrido nada más el paciente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es importante? Porque cuando empieza a haber leucos elevados, glóbulos blancos elevados, quiere decir que se está infectando nuestro paciente. ¿Por qué se está infectando? Porque está empeorando el caso, está estrangulándose, ya no le está llegando sangre. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Que dentro del intestino, delgado, grueso, normalmente que hay bacterias, ¿verdad? La flora intestinal. Entonces esas bacterias, cuando no llega más sangre, empiezan a moverse, a proliferar, hace una translocación bacteriana, entran también al torrente sanguíneo o a la pared del intestino y empiezan a infectar. Y ya empieza a haber una colonización y empieza a haber una infección. Y entonces los glóbulos blancos empiezan a elevarse. Entonces, glóbulos blancos al principio van a estar normal, menos de 10.000. 3 días después le das hasta 15.000. El paciente está estrangulándose, está complicándose ese paciente. O ya de entrada le llegan a la urgencia y tiene 15.000, 20.000 blancos. Y le pregunta al paciente, hace 5 días atrás que no defeco. Entonces el paciente está ya estrangulado. Tengo que entrar a operar más rápidamente a ese paciente. Permiso. Entonces, ionograma y gasometría, a todo paciente concluido, sobre todo viejito, hay que hacerle ionograma y gasometría porque empieza ya a haber deshidratación, hay pérdida de sodio y potasio, hay un desequilibrio del medio interno hidroelectrolítico, el paciente cae en una acidosis metabólica. Entonces, no tanto la oclusión, no tanto la cirugía, lo que es grave, sino su medio interno. Entonces eso hay que corregirlo, por eso muchas veces incluso se requiere una terapia intensiva para eso. Hay que corregir sodio, potasio, el pH, todo hay que medirlo, por eso ionograma y gasometría. Imagenológico, rayo X, de abdomen simple, de pie, o sea, paciente parado, o en decúbito lateral izquierdo debe ser posible, en posición o vista de Pancoas, como se llama, o si no, del lado derecho. Pero lo ideal es parado, o si no puede pararse, acostado del lado izquierdo. En caso de que no puede del lado izquierdo, ponemos del lado derecho. Con ese rayo X simple de abdomen, ya con eso, más la clínica, podemos hacer diagnóstico. No nos hace falta ecografía, no nos hace falta tomografía ni nada de eso. Pero lastimosamente, increíblemente, últimamente en nuestro hospital es más fácil conseguir una tomografía que un abdomen simple de pie, que es mucho más barato. Entonces, pero con un rayo X simple de abdomen de pie en posición parada del paciente, podemos diagnosticar nuestro oclusión intestinal. La ecografía abdominal, sobre todo si sospechamos una oclusión, una invaginación intestinal, y más todavía en los niños. Es muy bueno porque aparte que nos da diagnóstico, nos ayuda con el tratamiento. Porque la invaginación intestinal, sobre todo en los niños, últimamente ya no se debe de operar. Se hace un tratamiento hídrico ecográfico. Se le pone una sonda rectal al niño, por esa sonda se pasa suero, se pone en una altura más o menos de 1,50 de altura y se le pasa suero directamente por la sonda al ano, al intestino, a presión. Y esa presión hace que
empuje la cabeza invaginante y saque otra vez, desinvagina. Pero hay que ir viéndolo con una ecografía. Se hace la ecografía, se ve la cabeza invaginante, se le pone la sonda, se empieza a gotear y una hora después el ecografista tiene que ir viéndolo otra vez para ver si va progresando. Y tenemos un tiempo de 6 horas nada más también para decir si es efectivo o no. Si en esas 6 horas no se desinvagina, entonces hay que entrar a operar, porque ya no va a salir. Pero generalmente sale en esas 6 horas seguidas, goteándole eso, viendo por ecografía, vamos viendo que cada vez va saliendo más hasta que sale totalmente. Entonces ya con eso no hay que operar al paciente, que es lo ideal. Entonces, y en caso de los viejitos que sospechamos un tumor, la causa para eso sirve la ecografía, no para diagnosticarnos directamente está ocurrido o no está ocurrido, sino más bien la causa. ¿Está bien? Y depende mucho de quién haga la ecografía, o sea, es operador dependiente. El otro estudio imagenológico que es bastante útil es la tomografía simple de abdomen. Una tomografía simple, no hace falta contrastada. Tomografía axial computarizada simple de abdomen, en donde vamos a ver casi lo mismo que en el rayo X, pero aparte de eso vemos si hay líquido, o sea, si ya hay signo de complicación, si está perforado, incluso la posible causa de la oclusión intestinal. Si hay posibilidad de hacerse una tomografía directamente, es mejor hacerle tomografía. Pero tampoco es necesario hacerle tomografía si es que el paciente, o si en el hospital ustedes no tienen tomógrafo, el paciente tiene que irse a un privado, pero tiene un rayo X, con el rayo X es suficiente, no hace falta la tomografía. ¿Entienden? Entonces, los signos radiológicos, lo que vamos a encontrar en una oclusión simple, sobre todo en asa delgada, es la distensión gaseosa hasta el punto de la obstrucción. Va a estar distendido, lleno de gas. ¿Y cómo se ve el gas en el rayo X? Negro, todo oscuro. Hasta el punto donde está obstruido. Por debajo está normal. Formación de niveles hidroaéreos, aumento de la peristalsis en las asas preobstructivas, sobre todo eso se ve en la ecografía. Disminución o ausencia de gas en el colon, en el rayo X. No hay gas, o por lo menos está disminuido cuando es una oclusión intestinal. Por eso, cuando vayas en tacto rectal y si tienen el único medio diagnóstico que tienen es rayo X, le van a hacer un rayo X de abdomen simple al paciente, háganle primero rayo X y después su tacto. ¿Está bien? Este es el único caso donde se hace primero el estudio y después el examen físico. ¿Por qué? Porque al usted meterle el tacto rectal ya se pierde ese gas y se puede confundir. Entonces, ¿es una forma de diferenciar, es una oclusión intestinal mecánica o es un ilio paralítico? En el ilio paralítico va a haber gas en el recto o en la ampolla rectal. Va a estar oscuro, ahí va a haber presencia de gas porque el paciente no tiene ninguna obstrucción, el gas baja sin problema hasta ahí. Sin embargo, si está ocluido y no pasa nada para allá abajo. Y si usted le pasa un tacto rectal, el gas que estaba ahí lo saca y entonces va a confundirse, va a decir que está ocluido el paciente porque no hay gas. ¿Entienden? Por eso es que hay que hacer el primero, el rayo X. Líquido en la cavidad peritoneal en el caso de la ecografía, como les dije, y la tomografía. Y disposición en escalera de las asas dilatadas. Signos sugerentes de obstrucción con estrangulación, niveles hidroaéreos escasos, ya va disminuyendo esos niveles hidroaéreos, presencia del pseudotumor, signo del grano de café, ausencia de válvulas conniventes y gas en polo proximal. Este es el signo del grano de café que se ve sobre todo en los vólvulos del sigmoide, se tuerce y hace ese. Acá está el grano de café, ¿ves? Y es muy parecido acá y tiene una hendidura en el medio. Asa acá, por acá debe estar ocluido, asa acá y entonces se distiende. Y se ve eso en la radiografía. O se puede ver así de esta forma. Se distiende las asas lleno de gases, lleno de todo oscuro en la periferia. Si es intestino delgado, es en el centro. Creo que tengo imágenes para mostrar. Estos son asas gruesas, intestino grueso. Y los niveles hidroaéreos son estos. Niveles hidro, se ve blanco, que es líquido,
y aire encima. Produce un nivel porque el líquido, por eso es que se prefiere que sea parado la posición cuando va a hacer el rayo X, porque si lo acuestas el líquido va a bajar todo y no se va a distinguir. Si se para, baja todo el líquido y el gas sube todo, y hay una diferencia y se forman estos niveles. ¿Ven? Y esos son los niveles hidroaéreos. No sé si se dan cuenta que es como se corta ahí, todo se diferencia. Y todo abajo es líquido y arriba gas. Líquido y gas. Líquido y gas. Esos son los niveles hidroaéreos que se ven en el abdomen simple. Este es un rayo X del abdomen simple. Con esto, más la clínica, yo ya digo que está ocurrido mi paciente. No sé qué causa será, pero está ocurrido. Está ocurrido el paciente. Esto generalmente es intestino grueso. Este ya puede ser transverso, intestino grueso transverso porque está en esta parte, o puede ser intestino delgado porque en el centro también hay distensión. Esto es intestino delgado porque está todo en el centro, incluso ven cómo se dispone así en forma oblicua. Generalmente es yeyuno lo que se dispone así en esa forma. Está el signo de Rosario, un signo típico de oclusión intestinal, sobre todo cuando es intestino delgado. Es como un rosario. ¿Saben lo que es un rosario? Con lo que se reza el rosario, la cadenita. Y ven, este es el signo de Rosario: gas, líquido, y así. Miren, puntito negro, así, y parece un rosario. ¿Está bien? Lo negrito es gas y la parte blanca es líquido. Está el otro signo muy característico, que es la signa en pila de monedas y la disposición oblicua de las asas que se ven en oclusión de intestino delgado. Con estos signos, el paciente vomita mucho desde que él empieza, incluso me dice que expulsa gas o defeca y tiene esto en la radiografía. Yo puedo decir que es una oclusión intestinal alta o del intestino delgado. ¿Entienden? ¿Ven? Y es signo en pila de moneda porque no sé si se dan cuenta acá, parece que varias monedas hay uno encima de otro. ¿Está bien? En la imagen se ve así. Y eso es lo blanquito que separa a la moneda, es líquido. Después negro sería la moneda, blanquito, negro, y así sucesivamente. El signo del grano de café que ya les mostré se ve generalmente en un vólvulo de sigmoide que se ve macroscópicamente intraoperatorio así, esa forma, bastante distendido, es el ciego, y lo tenemos que resecar. Y no sé si reconocen a esos cirujanos que están allá operándolo, y tenemos que ser un colon sigmoide. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron algo de ahí? ¿No reconocieron a los dos cirujanos que están ahí? No lo saben, no saben quién es. La bibliografía en el manual 1, capítulo 18, página 201 a la 202. Y ese era el cirujano que estaba operando. ¿Lo reconocen ya ahora? ¿No saben quién es ese cirujano? ¿No conocen a ese cirujano?